Al debatir la reforma constitucional en materia de vías de transporte ferroviario, la narcodiputada Margarita Zavala del Narcopan defendió con demagogia y cantinfleos la participación del sector privado en el sistema ferroviario, espetando que su inclusión fue necesaria debido a la disque ineficiencia del sistema estatal en el pasado. Espetó que aunque su grupo parlamentario apoyaba la reforma, tenía reservas sobre el riesgo de que el Estado monopolizara el control del sistema, lo que según sus delirios incomprensibles podría obstaculizar la competencia económica y favorecer el estatismo. Finalmente enfatizó la importancia de mantener un sistema competitivo y sustentable y advirtió contra posibles abusos del poder estatal, concluyó su diarrea verbal. Tras oír las barrabasadas y sandeces de la esposa del Borolas y chacha del señor X, la diputada Lilia Aguilar del PT criticó contundente la privatización ferroviaria impulsada por el expresidente Ernesto Zedillo, acusándolo de vender las vías férreas y recursos ferroviarios a empresas privadas a precios bajos, beneficiando a unos cuantos monopolios. Aguilar destacó tajante que, a pesar de los contratos leoninos firmados en el pasado, el gobierno de la Cuarta Transformación está corrigiendo el rumbo al priorizar el transporte de pasajeros y permitir que el Estado retome el control del transporte de mercancías. Finalmente elogió la reforma por hacer justicia a los ferrocarrileros y por contribuir al desarrollo de un sistema de transporte más ecológico y accesible para los ciudadanos. Concluyó para callar a la Margarinflas. Veamos enseguida cómo la esposa del Borolas es acabada por la cátedra de Lilia Aguilar por atacar la reforma ferroviaria de Claudia, como le mandó su padrote, el narcoampón Claudio X González. Bueno, hemos dicho ya varias cosas del grupo parlamentario El PAN, porque votamos a favor y las condiciones. Señala la exposición de motivos lo siguiente, uno de los argumentos para la reforma. En México el transporte ferroviario fue crucial en el desarrollo a finales del siglo XIX y principios del XX. Fomentó la integración del territorio nacional, redujo las distancias y facilitó el movimiento de personas y mercancías. Permitió la explotación de recursos en zonas remotas, estimuló la agricultura y la minería y favoreció el establecimiento de nuevas poblaciones y crecimiento económico. Qué curioso, se refiere a la época de Porfirio Díaz. Hace referencia también a una nacionalización, la de 1937. No voy a discutir los motivos de la nacionalización. Es natural por quien la hizo. Pero la verdad, y también he conocido el tema, el sistema ferroviario no fue mejor. Esa es la verdad. Y con el tiempo se demostró que era ineficiente todo el sistema ferroviario. Y esa es la razón por la que se volvió una reforma constitucional, aprobados por varios de los que ahora la reprueban, pues para que intervinieran el sector privado. Y el sector privado no se va a ningún lado. Esta reforma también pudo haberse utilizado o servía para lo mismo de acuerdo con la ley que teníamos desde entonces, del 95. Es decir, mantiene su participación, delimita pero sí delimita la operación de los ferrocarriles del dueño de las vías, y eso sí ayuda. Sirve más el modelo, se va a parecer más al modelo de España para no permitir los abusos que desde luego se tenían. Y eso hace que el sistema ferroviario no fuera competitivo. Y en el grupo parlamentario creemos que la economía debe ser competitiva, solidaria y sustentable. Y lo que ha tenido esta reforma es el riesgo que pudiera convertirse en que no fuera competitiva, porque el Estado, creen ustedes, le da derecho a Morena a sentirse dueño de todo. Y esa es nuestra preocupación, porque si convierten el 54% del voto popular en 74%, pues sí nos preocupa. Por eso hay que estar muy pendientes de la ley reglamentaria, para que esta economía sea competitiva y no que el Estado dependa todo el sistema ferroviario de la inversión pública hacia donde quieren hacerlo y nada más, o sea el Estado el mismo que obstaculice, o peor aún, que en realidad
reparta concesiones o quite concesiones como quite editorialistas en los medios de comunicación. La reforma en las leyes no puede dar lugar al estatismo ni a la burocracia. Por eso vamos a votarla a favor, pero presentamos estas 3 reservas que no retiro y que tienen que ver con que dejemos de delimitar si son de pasajeros o de carga, ya serán los criterios de la autoridad, y al mismo tiempo dejen de ideologizar. No se retoma, se tiene el derecho a participar y el derecho el Estado. Por eso están nuestras reservas que no retiramos y que solicitamos que estén a discusión. Muchas gracias. 50 años. 50 años le regaló el nuevo ideólogo o viejo ideólogo de la derecha a quienes luego fueron sus patrones, los dueños privados de los ferrocarriles. 50 años del uso exclusivo de las vías férreas que eran de todos los mexicanos. Eso es la herencia que tuvimos con un pretexto que quisieron utilizar también en la reforma eléctrica y que no permitió nuestro movimiento cuando todavía era eso, un movimiento. Decían que las vías férreas, que el 86% de las vías férreas estaban en mal estado y que como consecuencia había que venderlas barato. Pero lo que hoy hay que recordarle a la ciudadanía es que antes de vendérselas bastante baratas a 3 empresas, Ernesto Zedillo, que sale a venir a hablar de democracia y de Estado de Derecho, dejó limpiecita la deuda de Ferrocarriles Nacionales y lo pagó con el dinero de todas y todos los mexicanos. Y luego le vendió barata a Ferrocarril del Noroeste, a Ferrocarril del Pacífico Norte y el Ferrocarril del Suroeste y la terminal ferroviaria del Valle de México a 2 empresas, a Kansas City y a Grupo México. Luego Kansas City se apoderó a Ferromex. Luego Kansas City se apoderó de casi todo, pagando, fíjense nada más, la ridícula cantidad de $1,400 millones por la concesión de 3,960 kilómetros de vías para utilizarlo de manera exclusiva, 3,000 locomotoras y 10,000 vagones. El argumento de Ernesto Zedillo era insostenible y aún así nos heredaron otro Fobaproa. Ese, el ideólogo que hoy viene a hablar de Estado de Derecho. Pero lo más absurdo es que a pesar de eso, posterior a su privatización, 28 años después, ellos crecieron las vías férreas solamente 301 kilómetros, mientras el Tren Maya, que ustedes critican abiertamente y que vienen a decir que no funciona, se creó en 3 años 1,500 kilómetros de vías férreas, en 5 años. Esa es la diferencia entre este sistema de gobierno y lo que representa la oposición. Sin embargo, en estos tiempos, solo 3 empresas en este país acaparan el 93% del mercado y eso no puede ser posible. Lo que estamos haciendo con esta reforma es que el Estado pueda poner un pie de nuevo en el transporte de mercancías porque lo tenía acaparada la industria privada. Y lo que estamos haciendo es darle prioridad al transporte de pasajeros que, aunque aquí se han burlado con gran ignorancia de este tema, ha sido un medio de transporte que en el mundo es utilizada por las más grandes potencias para transportar a los ciudadanos de manera ecológica, rápida y barata. Así que esto es un logro de la Cuarta Transformación, que a pesar de que tenemos que respetar esas concesiones de contratos leoninos que hizo Ernesto Zedillo y que no se preocuparon por tocar los gobernantes del PRI y del PAN, hoy día estamos haciendo esta reserva de gran trascendencia. Yo retiro mi reserva, pero no sin antes decirles a los compañeros ferrocarrileros que se está haciendo justicia a los ferrocarrileros de este país, que siempre han sido de izquierda y que se los reconocemos. Muchísimas gracias. Increíble que se les nombren grupos terroristas para que pueda haber intervención del extranjero. Ahora sí que fue fuera máscara.
Ayer todavía el presidente del PAN, no sé en qué medio, diciendo que es narcotráfico, está dominando incluso al propio gobierno de Guerrero. Bueno, mínima autocrítica de García Luna, o sea, Calderón también. ¿Qué tienen que decir de García Luna? Que está demostrado que tenía nexos con el narco. Entonces la estrategia de seguridad va a funcionar y vamos a estar informando permanentemente. Nos reunimos todas las mañanas en el gabinete y tomamos medidas todos los días para fortalecer. Entonces va a funcionar. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.